Bueno, ahora sí, para concluir con el tema número 7, vamos a hablar un poco de riesgo volcánico, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo, lamentablemente lo tenemos que vincular a los eventos volcánicos y el número de víctimas mortales, ¿sí? Hay erupciones y tragedias famosas en la historia que están señaladas acá, volcanes especialmente riesgosos como el Tambora en Indonesia, el Krakatoa también en Indonesia, el Montpelé, el Nevado de Ruiz, erupciones famosas lamentablemente por las víctimas mortales que produjeron. Vamos a ver un poquito de riesgo y nos vamos a referir a algunas de estas erupciones que mencionaba recién. Cuando analizamos el tema de riesgo volcánico, tenemos que ver la probabilidad de ocurrencia, es decir, la frecuencia eruptiva, cuánto tiempo hay entre erupción y erupción en un mismo volcán, el área fuente, es decir, dónde se localizan los volcanes en relación a las poblaciones humanas, caracterizar el evento esperable, qué tipo de erupción volcánica se puede producir. Con esto también se pueden realizar mapas de peligrosidad que vamos a ver hacia el final de distintos eventos volcánicos. Con respecto a la frecuencia eruptiva, probablemente el mejor ejemplo es el caso del volcán Vesubio, básicamente porque hay una gran cantidad de información histórica sobre las erupciones del Vesubio. Hay más de 60 que están documentadas por datos históricos y geocronológicos, es decir, determinando la edad de las rocas producidas por cada una de las erupciones, mediante métodos radimétricos de fechados absolutos, ¿sí? Los periodos de inactividad van de 18 meses hasta 8 años en el caso del Vesubio. El mayor periodo de inactividad es el actual. No hace erupción desde 1944, cuando en Italia se produjo esta erupción en medio de la Segunda Guerra Mundial. La más famosa es, desde el punto de vista histórico, la del año 79, que es la que sepultó Pompeya y Herculano. Hay muchas otras erupciones documentadas importantes en todos estos años, desde el 203 hasta la última de 1944. Hay no solamente relatos escritos, sino fotografías y sino pinturas que grafican distintos tipos de erupciones del Vesubio, con lo cual hay una gran información histórica y geológica. La del año 79 particularmente, la más conocida, tuvo como saldo 3.600 muertos y se la conoce bien porque 17 siglos después de haber sido producida la erupción es que se hicieron las excavaciones arqueológicas de los sitios de Pompeya y Herculano, ¿sí? Que tienen la característica principal de estar muy preservadas porque quedaron debajo de mantos de ceniza volcánica que los preservó durante mucho tiempo, ¿sí? Preservó muchas de las instalaciones físicas, se ven pinturas que todavía se preservaron perfectamente, y lamentablemente también las figuras humanas que al haber sido primero probablemente intoxicadas por los gases tóxicos de la erupción, después cubiertas por piroclastos, especialmente por cenizas, quedaron sepultadas y como moldes, especialmente si hubo lluvias probablemente, las cenizas se mojaron y quedaron como moldes, ¿sí? Después de descompuestos los cuerpos, quedaron los huecos y estas son las reproducciones de llenado de esos huecos con las figuras humanas. Tanto en Pompeya como en Herculano hay un registro histórico muy
interesante, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también del tipo de erupción. Esto que les decía, como que fueron cubiertos por cenizas, por material piroclástico, primeramente, pero después hubo una suerte de flujo de alta temperatura que terminó con la mayor cantidad de vidas, ¿sí? La poca gente o la gente que había logrado salvarse de la nube y de los depósitos piroclásticos, después fue sometida por el flujo que se produjo con posterioridad. Cuando hablamos del área fuente, hay volcanes que están instalados muy cerca de ciudades, o al revés, en realidad, ciudades que inoportunamente están instaladas muy cerca de los volcanes, ¿sí? Casos emblemáticos como Cataña, muy cerquita del Etna, quizá más peligroso aún la relación entre Quito y los pueblos periféricos de Quito con el Cotopaxi, y muchos otros volcanes, el volcán Arenal en Costa Rica y demás, que están muy cerca, o las localidades están muy cerca de volcanes activos y que se caracterizan por erupciones violentas, ¿sí? Cuando tenemos casos como el Kilimanjaro de Tanzania, no tenemos poblaciones cercanas y por lo tanto no implican riesgos volcánicos. Esta combinación, por ejemplo la de Quito, es realmente riesgosa. Con respecto a la caracterización del evento que se puede esperar en ambientes, en manifestaciones volcánicas, que podemos tener coladas de lava, cenizas, gases tóxicos, flujos piroclásticos, lajares y avalanchas, que ahora veremos qué son, y tsunamis. Todas estas cosas se pueden producir en relación con los eventos volcánicos, ¿sí? Las coladas de lava, en términos generales, no ofrecen riesgo para las vidas humanas, porque se derraman relativamente en forma lenta, ¿sí? Algunos metros por hora, que no implican un riesgo. Sí pueden producir tremendos riesgos materiales y de hecho hay muchas coladas de lava que han cubierto gran parte de las poblaciones. Sí pueden generar grandes efectos en el paisaje, especialmente en los bosques, en la vegetación, y en algunos casos, como es el emblemático caso del volcán Paricutín, que ya lo habíamos mencionado con los conos de ceniza, ¿sí? Acá se ve el cono de ceniza del Paricutín, con la erupción de 1943, y en el año 1944 se produjo una fisura en su base y se derramó una colada basáltica con estructura de tipo AA que sepultó literalmente el pueblo de San Juan de Parangaricutiro. Como están viendo, lo único que quedó es la torre de la iglesia. La colada tiene 10 metros de espesor. No produjo muchas víctimas porque fue lenta, pero realmente el pueblo quedó totalmente sepultado. El caso de las cenizas sí genera más inconvenientes. Las cenizas volcánicas tienen un gran efecto. Puede ser para la vida humana, porque hay una combinación también con gases tóxicos que puede producir graves problemas para las personas, pero probablemente peor sea el tema de la vegetación que queda sepultada debajo de las cenizas, y los campos se pueden recuperar, pero después de muchos años, ¿sí? Y para el ganado. El ganado también tiene que ser evacuado, y cuando no lo es, evidentemente es presa de las cenizas volcánicas. Los gases tóxicos obviamente son muy graves en términos de riesgo para las vidas humanas. Como dijimos recién al hablar de Pompeya, del caso del Vesubio, se supone que hubo una gran cantidad de muertes producto de los gases tóxicos antes de haber sido cubiertas por la nube de ceniza, ¿sí?
Y esos gases también, aparte de las personas, afecta en gran parte a la vegetación. Sin ninguna duda, los flujos piroclásticos son los fenómenos volcánicos más riesgosos, lo que se llaman nubes ardientes, que no es otra cosa que un flujo piroclástico. Repetimos, gases incandescentes, material sólido incandescente, lava a muy altas temperaturas, como una suerte de spray que baja por las laderas del volcán hasta 100 o más kilómetros por hora y a veces por trayectos de muchas decenas de kilómetros, ¿sí? De modo tal que constituyen para las poblaciones cercanas un riesgo enorme. El caso, es muy conocido el caso del Santa Elena, que produjo 57 muertos, pero ha habido tragedias históricas tremendas, como la del Mont Pelé en la isla de Martinica, que produjo cerca de 30.000 muertos, ¿sí? Existen relatos increíbles acerca de lo que fue el flujo piroclástico. Yo les recomiendo que lean, googleen, porque hay muchos relatos muy interesantes de cómo fue el efecto del flujo piroclástico del Mont Pelé, que está relatado como una suerte de flujo de fuego que terminó con la vida de prácticamente todas las personas, excepto algunos pocos que estaban en los barcos. Y se dice que se salvó un preso que estaba en su calabozo. Todas las demás personas murieron. Cuando hablamos de flujos piroclásticos, es una nota periodística, lo de abajo, ¿no? Restos de un edificio en San Francisco León, México, destruido por un flujo piroclástico del volcán El Chichonal en 1982. La erupción también destruyó otros 8 poblados y causó la muerte de 2.000 personas. La imagen esta, la fotografía que estamos viendo, es realmente, pone de manifiesto lo devastador que puede ser un flujo piroclástico, ¿sí? Esto es lo que quedó de un edificio en Francisco León, ¿sí? Observen el pedazo de hormigón, de pared, pero básicamente los hierros que están doblados por la energía que tienen estos flujos piroclásticos. El Chaitén en 2008 realmente se temió mucho por el colapso de la columna eruptiva. Acá estamos viendo perfectamente la columna eruptiva de la erupción de 2008 del Chaitén, y acá estamos viendo el cráter y la localidad del Chaitén donde se ubica. Si esta columna eruptiva hubiese colapsado, desde luego el flujo piroclástico se hubiese encauzado en este valle y haber terminado con la localidad del Chaitén. Por suerte eso no sucedió. Lahares y avalanchas se producen cuando en relación con los volcanes hay gran cantidad de agua, ¿sí? Agua por gran cantidad de precipitaciones que puede mojar y hacer inestable las laderas con el material piroclástico empapado. En tal caso se producen avalanchas, y muchas veces la cantidad de agua se produce precisamente porque los conos suelen estar cubiertos de nieve, de hielo, ¿sí? Porque son muy altos. Entonces esos hielos se funden muy rápidamente con una erupción. La fusión rápida del hielo se encausa y genera grandes avalanchas y lahares que vienen cargados de fragmentos de rocas volcánicas y piroclásticas muy grandes, de modo tal que lamentablemente las ciudades o pueblos aguas abajo de estos volcanes pueden no solamente inundarse, sino verdaderamente destruirse por este tipo de avalanchas. Es el caso relativamente reciente de los pueblos de Armero y Chinchiná en Colombia, a partir de una erupción del Nevado de Ruiz y el derretimiento rápido de los hielos que lo cubrían. 25.000 muertos en Armero y Chinchiná. Y finalmente el caso de los tsunamis también es muy, muy conocido, porque si bien uno relaciona los tsunamis con los movimientos sísmicos, con los terremotos, y eso es correcto, hay tsunamis, o la mayoría de los tsunamis están en relación con los terremotos,
también se pueden producir tsunamis cuando hay violentas erupciones volcánicas submarinas o en volcanes que están muy cerca de la costa marina, ¿sí? El caso de erupciones de este tipo en las islas Tonga, en Indonesia, son comunes, y es común entonces que no solamente la erupción en sí misma sea riesgosa, sino los tsunamis que provoca. Casos de este tipo hay muchos y muy conocidos, quizá el evento más conocido es el del Krakatoa en Indonesia en el año 1883, que produjo 36.000 muertos, ¿sí? Desde el punto de vista geológico, observen lo que pasó en un día, ¿sí? El 26 de agosto de 1883 en el Krakatoa. Este era el conjunto de islas volcánicas de Krakatoa, que se ubica entre Java y Sumatra, en Indonesia, y del 26 al 27 de agosto de 1883 el archipiélago quedó de esta manera. Desapareció buena parte del volumen de las islas, ¿sí? Eso produjo un enorme tsunami que llegó a Australia y otras costas, pero que en Java y en Sumatra produjo 36.000 muertes. ¿Qué es lo que se puede hacer para atenuar el riesgo volcánico? Bueno, hay observatorios vulcanológicos en lugares de vulcanismo activo que hacen un monitoreo permanente de la actividad volcánica, especialmente por los movimientos que produce la actividad volcánica antes de producirse una erupción. Es decir, que estos observatorios tienen sismógrafos y lo que miden, lo que observa, lo que monitorea son los movimientos sísmicos producto de la actividad volcánica. Si cuando esa actividad sísmica se incrementa y se hace más frecuente, se puede prever una erupción. Luego se realizan mapas de peligrosidad, de modo tal que sea más previsible lo que puede pasar en estos lugares, en estas localidades que están próximas a volcanes, ¿sí? Acá hay un ejemplo de un mapa para el volcán Poás en Costa Rica, ¿sí? Que sobre una imagen de satélite, ¿sí? Lo que se está viendo es la distribución probable de caídas de cenizas, ¿sí? Desde el riesgo muy bajo hasta el riesgo muy alto, por supuesto, en cercanías del cráter, es más riesgosa la caída de cenizas, ¿sí? Fíjense que todo esto que hay acá es una trama de caminos, ¿sí? Y todos estos puntitos blancos son localidades, son pueblos cercanos al volcán Poa, ¿sí? De modo tal que representa un alto riesgo volcánico y por lo tanto hay un monitoreo continuo y se hacen estos mapas de peligrosidad. Acá hay otro también para el mismo volcán, que lo que marca son el riesgo de coladas de lava. Los que están en rojo es el mayor riesgo de coladas de lava en caso de producirse una erupción. Esto a otra escala está hecho, este es el cráter, muy cerca del cráter, la mayor probabilidad de flujos piroclásticos, ¿sí? Y acá, encauzados en los valles, está el peligro por avalanchas y lajares. De este modo, se puede atenuar el riesgo, no se puede eliminar, no se puede evitar el riesgo, porque los volcanes están donde están, no los podemos correr, y las localidades están donde están, y la humanidad se resiste a cambiar de lugar, ¿sí? Pero bueno, de esta manera al menos se puede tener algo de previsibilidad en ambientes de alto riesgo volcánico. Bueno, con esto vamos a terminar el tema 7 y la semana que viene creo que va a seguir la profesora Claudia Merodio y van a empezar los temas de sedimentación. Chao.